Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Esta es la temporada 3, ya volvemos. Como les conté en Instagram, cada transformación en mi vida es una nueva temporada. La temporada 2 fue muy cortita, pero ya estamos de vuelta y nada, contenta de empezar a retomar el podcast y contarte muchas cosas que han pasado. Así que empecemos. Para empezar este episodio, algo que voy a empezar a hacer, algo que cambió, digamos, es que quiero que cada episodio lo partamos con una reflexión o una afirmación que vaya guiando lo que vayamos conversando y cubriendo a lo largo del episodio. Y para hoy, la afirmación es: cuando dejo que mi voz interna me guíe, mis sueños se manifiestan con facilidad. Y probablemente ya sabes hacia dónde nos vamos en este episodio. Em, Quiero hablar sobre la autenticidad. No voy a irme quizás muy en profundidad en este episodio, quiero que lo vayamos cubriendo de a poquito y entendiéndolo de a poco, porque me pasa a mí con ciertos conceptos que creo que están muy manoseados últimamente. Estoy, de hecho, terminando un curso de diseño humano relacionado al propósito. Y ahí lo hablamos también, porque me pasa con el concepto de propósito, me pasa con el concepto de autenticidad y otros más, que siento que están muy explotados como por, no sé, el marketing o no sé, quizás en el rubro del desarrollo personal. Siento que lo están manoseando mucho, o sea, lo veo en LinkedIn, en Instagram, en todos lados, pero me da a mí una sensación muchas veces que los vemos como algo que tiene un fin, como un objetivo más para nuestra vida, algo más que alcanzar. Y esto se lo escuché a Nico, que es quien guía este curso de diseño humano, y es algo que yo también siento mucho. ¿Qué pasa con estos conceptos? Y al final, cuando, al menos para mí, cuando yo entré y quise ser coach y quise dedicarme al espacio del desarrollo personal, es porque quiero ayudar a los demás, pero para tener un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida que se va creando el día a día, que es estar presente y no es estar alcanzando más objetivos y más metas. Creo que parte y la raíz de cómo yo terminé siendo coach fue justamente porque me estaba sobreexigiendo demasiado y necesitaba conectar conmigo, conectar con mis sueños desde otro lugar, crear mi vida desde otro lugar y no seguir poniéndome más objetivos y más metas, sino que estar más presente. Y creo que con la autenticidad voy a abocarme a ese concepto. Me pasa un poco eso, que se habla de autenticidad, pero no sé si realmente todos lo entendemos igual. No sé si realmente se habla de qué es la autenticidad o cómo lo entiende cada quien. Yo soy súper abierta a que pueden haber distintas definiciones y diferentes entendimientos de las cosas, pero para mí ser auténtico es escucharte por sobre todas las cosas, es escuchar esa voz interior, esa guía interna que todos tenemos, que puede ser nuestra intuición o lo que entendemos por intuición, pero es esa voz que nos dice si sí, si no, si es por acá, si es por allá, cuando las cosas se sienten bien, cuando no se sienten bien. Para mí es cuando vivimos alineados a eso y cultivamos nuestra felicidad desde ahí, porque se siente bien cuando nos escuchamos. Cuando cultivamos nuestra vida desde ahí, desde ese lugar, para mí eso es la autenticidad. Es ser quien vinimos a ser al mundo, no encarnar una versión de nosotros desde un estándar ajeno, desde reglas ajenas, desde una visión de lo que deberíamos ser o lo que deberíamos hacer. Para mí es todo lo opuesto a eso. No es un debería ser nada, es lo que soy. Pero yo siento que nos hemos desconectado muchísimo de quiénes somos porque estamos bombardeados, sobre todo hoy, yo creo que también se habla mucho de eso, estamos bombardeados de información, de objetivos, de metas, de cómo ser más perfecto, de cómo sacar nuestra mejor versión, que ese es otro concepto que está súper manoseado. A mí me encanta hablar de nuestra mejor versión, pero yo también no lo veo como un fin, lo veo como algo que encarnar y eso es lo que me pasa a mí cuando hablo de nuestra versión más auténtica, que para mí hoy eso es mi mejor versión. Nuestra versión más auténtica es conectar conmigo, es ser quien
vine a hacer al mundo, es conocerme, es saber qué se siente un sí, un no en mi vida, qué cosas hago porque las disfruto, porque me gustan y no porque alguien más me dijo qué es lo que debería estar persiguiendo o haciendo o que mi personalidad debía ser de cierta forma. O sea, todas estas reglas y estas cosas, para mí es poder cuestionarlas, saber que tenemos siempre opciones y que podemos elegir y que cuando elijamos, lo hagamos escuchándonos a nosotros primero. Para mí eso es vivir en autenticidad de manera simple, porque podría profundizar un montón. Y eso es algo, es un tema que yo he estado trabajando conmigo el último año. O sea, ha sido un proceso muy bonito, una transformación más. Y quienes tengan perfil 3.5 en diseño humano entenderán quizás que es parte de, o sea, es mucho de esto de equivocarnos, aprender, reflexionar, compartir y muchas otras cosas más que yo he descubierto en mi diseño, que lo veo reflejado en estos procesos, en estos pivoteos. Ha sido muy lindo, muy a un paso más lento de lo que quizás yo venía tratando de imponerme siempre, o sea, toda la vida. Creo que ha sido lento en el sentido, o no lento, quizás más pausado, quizás necesitaba ese espacio de introspección más largo, y así lo he ido viviendo. Entonces, estuve como entre que estaba en redes sociales, me iba, porque necesitaba descifrar muchas cosas todavía en mí, más que nada conectar conmigo y conectar con esta autenticidad, conectar con quién soy, quién me gusta ser, quién no me gusta ser, porque creo que una de las prácticas que más he tenido o más he ejercitado este tiempo es el de estar presente, es la práctica de estar presente todos los días. Y me voy dando cuenta el desafío que es, sobre todo cuando estuve muy desconectada durante casi 2 años. Estuve muy desconectada de todas las cosas que me hacen bien, me hacen feliz, y me mueven en mi vida. Entonces fue darme cuenta de lo fuerte que había sido esa desconexión. También mucho de todas las lecciones que aprendí de ese episodio, de esa etapa de mi vida. Suena como terrible, pero bueno, sí lo fue, lo pasé mal. Y si escuchaste los primeros episodios del año pasado, ahí conté un poquito más. Pero ha sido constante, una constante experiencia de estar presente todos los días. Y me ha ayudado mucho, por ejemplo, el año pasado cuando estaba con una ansiedad terrible, hoy ya no la tengo, porque estar presente a mí y a todos nos ayuda a no estar enfocados en el futuro ni en el pasado, estamos en el ahora. Y es algo que se va practicando como todas las cosas, no es... por eso yo les decía antes, para mí vivir en autenticidad o ser tu versión más auténtica es un estilo de vida, es una cosa que se practica, que se aprende, que se explora constantemente y no es que llegamos a eso y después no hay nada o llegamos a eso y ahí se termina. Es entender que nuestra vida no tiene que ser un constante perseguir cosas, sino que todo lo que queremos, todo lo que deseamos, lo podemos conseguir y lo podemos alcanzar, pero para eso tenemos que estar presentes y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos haciendo siempre. Y eso es algo que yo siempre digo, es lo único que podemos controlar son esas tres cosas, el resto no lo podemos controlar. Entonces tenemos que ir creando certezas, tenemos que ir desarrollando una confianza y una fe muy profunda, una fe inamovible, una fe de que yo sé 100% que todo lo que yo sueño y todo lo que deseo va a pasar y va a pasar en el mejor momento. Y eso yo me he dado cuenta y conversando también con coaches, con gente que les he hecho sesiones de diseño humano, con amigos, colegas, etcétera, que es algo que a las personas nos cuesta mucho todavía. Es un gran desafío el poder estar presentes y confiar a ciegas, tener esa fe. Y algo que también le he dado mucha vuelta estos últimos meses ha sido esta fe, porque he ido conectando con mi fe de una manera diferente, más profunda, más linda, más libre. No sé, ha sido distinto. Yo siempre he sido una persona que tiene mucha fe, siempre he logrado crear mucha certeza en mi vida. Nunca ha sido difícil, digamos, para mí, tan difícil. Sí, obviamente en esos momentos que tuve ansiedad, que estaba muy preocupada y cosas, obvio, ahí sí.
pero en general soy una persona que tiene mucha fe y tiene esa certeza de que las cosas van a resultar. Es algo que he ido construyendo, obviamente. Pero sí me he dado cuenta que sigue siendo un desafío estar presente y ser consciente, ser responsables también de lo que somos. Y creo que mucho de sacar y encarnar esta versión más auténtica de nosotros tiene que ver con ser honestos también, ser honestos y ser capaces de ver lo que no me gusta. Yo me di cuenta que estaba haciendo todos los días, o sea, como constantemente, muy juiciosa en el sentido de que juzgaba mucho al resto y de repente por cosas tontas, o sea, ni siquiera grandes juicios, sino que veía algo y en mí se gatillaba como algún pensamiento de juicio respecto al otro. Em, y obviamente dije, esto no me gusta, no quiero ser esta persona porque obviamente no se siente bien. Y bueno, ¿por qué está pasando? Porque es eso, o sea, todo ese tipo de reacciones que tenemos frente a los demás vienen de algún lugar de un dolor nuestro, de algo que se gatilla por un dolor, por algo que quizás no nos gusta de nosotros o por lo que nos estamos castigando muy profundo. Pueden ser muchas las razones. Y no es que uno deje de juzgar, o sea, a mí todavía me pasa, es ser capaz de en ese momento atajarte y decir, hey, no, y redireccionar eso. Y verlo desde otro lugar y ver las cosas con nuevos ojos, ver esa misma situación quizás desde otro lugar. Y no significa tampoco que voy a pasar de algo que no sé, que encuentro que está mal, a amar esa situación o a esa persona o lo que sea. No se trata de eso. Se trata de ser capaz de cultivar ese hábito de cambiar de, de pensamiento, de elegir un mejor pensamiento, elegir una mejor emoción frente a lo que me esté gatillando esto negativo, que puede ser una crítica, un juicio hacia mí o hacia otros. Pero toda esta negatividad que de repente no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque estamos muy desconectados de nosotros, estamos muy desconectados de nuestra mente, de lo que sentimos y cuando uno hace esos ejercicios se va dando cuenta de lo mucho que alimenta pensamientos que no nos hacen bien y que no nos ayudan en nada. Entonces, la llave y la clave para crear la vida de nuestros sueños, para empezar a tener más confianza de crear una vida sin límites y bajo nuestras propias reglas, por supuesto, es ir conectando con nuestra autenticidad, con quién vinimos a ser al mundo. Y es una de las razones de por qué yo me enamoré del diseño humano y por qué ahora como que predico el diseño humano a todo quien quiera escuchar, porque es una herramienta que nos ayuda a conectar, o al menos, o sea, a conectar sí, pero también a entender cómo conectar con esa voz interna, porque estamos todos diseñados de manera distinta, entonces lo que me funciona a mí para conectar con mi voz interna quizás no va a ser lo mismo que te funcione a ti. Y en palabras súper simples, es una de las razones por las que amo el diseño humano. Creo que nos invita a explorar, a experimentar, a conectar con nuestra autenticidad y que se sienta libre, se sienta entretenido, se siente como una aventura todos los días, porque es elegir algo de mí y empezar a jugar con eso, experimentarlo y ver los efectos que tiene en mi vida, en mi día a día, pero también a construir esa confianza y esa fe que al final para mí es cuando escuchamos nuestra voz interna, cuando escuchamos nuestra intuición y le hacemos caso, porque una cosa es que nos escuchemos y no nos hagamos caso, que es horrible, otra cosa es que no nos escuchemos para nada, y esas dos cosas pueden pasar y no nos damos cuenta, pero cuando logramos encarnar esta versión de nosotros que quiere salir a la luz todo el tiempo, y la dejamos ser y le hacemos caso, a veces ni siquiera son decisiones muy lógicas. ¿En qué sentido? Lógicas de este deber ser que tenemos impuesto, porque lo tenemos impuesto en muchas áreas de nuestra vida. A veces no tiene mucho sentido, pero cuando nos damos el permiso de explorar, decir que no o decir que sí desde ahí, es ahí en ese momento en que uno empieza a sentirse más libre y empieza a tener más confianza, porque empiezas a confiar más en ti. Literalmente estás confiando más en ti, sin saber lo que va a pasar muchas veces, sin saber los resultados, porque no controlamos los resultados. Tenemos entonces que empezar a agarrarnos de lo que tenemos. Y las herramientas que tenemos son estas guías que nos da nuestra voz interna.
Entonces creo que partir por ahí es un ejercicio que quiero invitarte a que lo hagas, a escucharte más, a escribirlo. Si es que yo siempre les digo, escriban, tengan un journal, porque a mí, por ejemplo, me ayuda mucho eso. Pero puede ser que te guste meditar y lo puedas hacer en un espacio de meditación, o hablarlo, o grabarte y escucharlo, o escribirlo de otra forma quizás. Pero creo que es un espacio que tiene que salir de nuestra cabeza, porque estamos acostumbrados a tratar de racionalizar todo y llevarnos todo a la mente, y que todo sea lógico, y que todo sea un voy a hacer esto porque si hago esto entonces se va a cumplir esto, y vamos creando reglas que están basadas en otras reglas ajenas, no nuestras. Vamos creando reglas que suenan o se ven lógicas porque es lo que yo debería hacer, porque a alguien más le funcionó, entonces a mí también me va a funcionar. Y no necesariamente es así. Tenemos que ir descubriendo nuestras propias formas de movernos por el mundo, de tomar decisiones, y de conectar con esa felicidad que es muy interna. De, no sé, yo siento que es ir desarrollando ese amor por uno mismo en un espacio muy lindo, muy expansivo, pero también que requiere mucha presencia. Entonces es algo que tenemos que ir practicando, pero cuando lo logramos hacer de a poquito, se siente muy bien. Y ahí podemos decir, bueno, cada vez que yo escucho mi voz interna, todo va a estar bien. Cada vez que me hago caso, todo va a estar bien. Porque mi voz interna y esa conexión con tu alma, con como quieras verlo, con el universo, con Dios, como sea que lo quieras ver, esa voz siempre va a crear y querer lo mejor para ti, porque es nuestro centro, es nuestro lugar donde no hay condicionamientos externos ni reglas ajenas, es un lugar de puro goce y disfrute y felicidad para mí, y amor y paz y tranquilidad y prosperidad, y siento que todas las cosas buenas se alojan ahí y vienen de ahí, están conectadas con eso. Entonces es ir creando nuestras propias reglas también así. Es, bueno, ponernos esas condiciones que son condiciones lindas. O sea, qué lindo ponerme la condición de que cada vez que yo me escucho las cosas salen bien, porque es obvio que mi autenticidad, mi ser más auténtico va a querer lo mejor para mí. Yo siempre les digo que los sueños y los deseos que tenemos los tenemos porque los podemos alcanzar, porque todos tenemos distintos sueños, todos los sentimos distinto, lo vemos distinto y lo vamos a vivir distinto también. Pero si los tenemos es porque somos capaces de alcanzarlos y crearlos en nuestra vida. Y ahí es donde, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensar en cómo lo voy a lograr, cómo voy a llegar, qué tengo que hacer. Y no se trata tanto del hacer por hacer, no se trata de mirar para afuera y pensar que tienes que ser de cierta forma para que lo logres. O sea, no es racionalizarlo, no es llevarlo a la mente necesariamente. Hay gente que sí necesita llevarlo a la mente, pero la mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros decide más con sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, yo en mi diseño humano yo tengo una autoridad sacral, entonces es mi sacro el que me guía a decir que sí o que no. Y así hay distintas autoridades, pero tenemos que dejar de llevarnos a la mente, quienes no tenemos esa autoridad mental, dejar de llevarnos a la mente y tratar de racionalizar todo, sino que escuchar nuestra voz y guiarnos por lo que se siente bien, por lo que nos da paz o por lo que se siente liviano y libre y feliz. Y es ir entendiendo, bueno, ¿y cómo se siente lo liviano en mí? ¿Y cómo se siente la felicidad para mí? Porque yo puedo decir ser feliz y eso va a ser absolutamente distinto para todos nosotros. Entonces es es un viaje, una aventura que tiene muchas aristas y muchos detalles, pero es muy entretenido ir descubriéndolos. Entonces, para hacértelo más sencillo hoy y que te vayas con algo que puedas ir practicando, quiero que hoy te des el espacio de escucharte, de escuchar qué quieres y hacerte preguntas, o darte opciones durante el día y ver qué cosas vas respondiendo o qué cosas te encienden o qué cosas se sienten bien, qué cosas se sienten livianas, ir moviéndote por ahí. Si ya conoces tu diseño humano, bueno, entonces es un gran momento para poner en práctica tu autoridad y tu estrategia hoy día, y ir tomando decisiones pequeñas durante el día así.
Ahora, para mí, y dentro de cómo yo lo he vivido y lo he visto en otras personas a quienes le he hecho sesiones de diseño humano, la estrategia y la autoridad muchas veces tienen que ver más con decisiones que requieren un compromiso, pero en el día a día hay cosas que están más alineadas también a tu tipo áurico que te van alineando y guiando, y esa también es tu voz interna. Entonces, por ejemplo, yo que soy generadora manifestante y los generadores puros también, nos movemos por la satisfacción. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en el día a día? La satisfacción. Y así cada tipo áurico va a ir buscando distintas, cada uno tiene su firma o su ser que lo va guiando y alineando energéticamente todos los días. Si no conoces tu diseño humano, no pasa nada, hazlo conectando con tu cuerpo, cómo se siente. ¿Tienes algo que hacer? Bueno, ¿quieres hacerlo ahora o no? ¿Quiero hacer esto? ¿Sí o no? Y ir viendo cómo se va sintiendo eso en tu cuerpo, no en tu mente. O sea, si viene alguna cosa externa donde tienes que tomar una decisión, no decir, voy a decir que sí, porque si digo que sí, entonces va a pasar. Ya, eso no. Porque estás tratando de controlar un resultado, estás tratando de controlar las cosas, no necesariamente con lo que se sienta mejor para ti. Entonces, olvídate de todo ese chanchullo que va después de si tú dices que sí o que no. ¿Qué se siente bien contigo? ¿Qué se siente liviano? ¿Qué se siente como algo que quieres hacer o algo que derechamente no quieres hacer? Y bueno, y pasa que obviamente hay cosas que no nos gustan tanto y que tenemos que hacerlas igual. Generalmente por nuestros trabajos hay cosas que nos gustan menos. Bueno, ¿cómo puedo hacer que eso se sienta un poco más liviano, un poco más entretenido, un poco más feliz? ¿Me sirve a mí hacerlo más rápido y hacerlo a primera hora? ¿O me sirve a mí cerrar con eso que me da lata hacer? Es ir escuchándonos en el día, en pequeñas cositas, en pequeñas acciones, pero ir conectando sobre todo con nuestro cuerpo, con cómo se siente, e ir entendiendo cómo se siente cada cosa, para ir reconociéndola y saber que quizás la felicidad es mucho más tranquila y más plena que este estado como de excitación muy alto y como de esa emoción tan grande que como una euforia. Quizás la felicidad se siente muy tranquila y muy plena y muy suave, y no eufórica, como a veces pensamos, porque pensamos y tenemos ciertas asociaciones o como imágenes de lo que nos han dicho que las cosas son, o cómo se deben sentir, o cómo se deben ver. Y acá no se debe ver como nada que no te haga sentido a ti, al final es eso. Entonces, la clave aquí va a estar en eso, en escucharte todos los días un poquito más, de ver esto de ser tu mejor versión o tu versión más auténtica, no como un fin, no como algo que termina, sino como una práctica que encarnas todos los días y que te va ayudando a tomar decisiones y te va ayudando a sentir más confianza y te va ayudando a crear tus propias reglas y te vas soltando y vas confiando y vas teniendo más fe y vas desarrollando certeza. Entonces, cuando conectamos con esa voz, cuando conectamos con nuestra autenticidad, vamos desarrollando un montón de otras cosas, que son cosas que siempre estamos persiguiendo, pero las estamos persiguiendo o por las razones equivocadas o de la forma equivocada, porque tratamos de controlar todo. ¿Cómo qué? Como sentir más confianza en mí mismo, tener mejor autoestima, sentirme seguro cuando llego al lugar, sentirme seguro al tomar decisiones, un montón de cosas, saber poner límites con facilidad, todo eso. O sea, ser resiliente, como que se me vienen un montón de cosas que se van desarrollando y se van creando cuando uno empieza a escucharse, cuando uno empieza a ser quien vino a ser el mundo. Y eso se va a sentir siempre liviano y libre y rico y feliz y armonioso. Y no significa que no nos vamos a enojar ni vamos a estar tristes de repente. No tiene nada que ver con eso. Es ir navegando el día a día, ir navegando el mundo desde un lugar muy presente y muy conectado y que se siente bien y que me hace sentir orgullosa, orgullosa de mí mismo, de las cosas que hago, de las cosas que digo, de lo que pienso. Me doy espacio para crear desde ahí, porque es así. Y esto es solamente un pedacito de algo más grande que vamos a ir conversando, pero quiero dejarte con eso hoy, dejarte con el
ver la autenticidad como un estilo de vida y no como un objetivo más que perseguir, no como otra meta más que tenemos que alcanzar, sino con algo que vamos cultivando todos los días, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que sentimos, en cada cosa que decimos, que pensamos, que todo esté cada vez más conectado con esa voz interna, con eso que se siente rico y hermoso y libre. Cada vez un poquito más. Y vas a ir viendo cómo las cosas van cambiando, cómo empiezas a enfocarte más en pasarlo bien hoy, en hacer las cosas mejores para ti hoy, en este momento, no mañana, no más tarde, no en un año. Y lo dejo así y no me meto a decir, bueno, ¿y qué pasa con mi objetivo y mi meta a largo plazo? Sí, eso es otra cosa y eso lo veremos quizá en otro episodio. Hoy quiero ayudarte a estar más presente, más consciente, para que empieces a conocerte más y que esto sea un estilo de vida, una exploración, una experimentación constante que te va a ayudar a conseguir todo eso que sueñas, todo eso que deseas, te va a ayudar, porque esa es tu mejor versión y no es algo que tengamos que estar persiguiendo constantemente, es algo que vamos encarnando constantemente y viviéndolo constantemente, siendo siempre súper honestos, lo que les dije, porque vamos a tener que reconocer muchos aspectos de nosotros, las cosas buenas, las no tan buenas, vamos a ir perdonándonos, vamos a ir avanzando en este camino, pero sí, quiero dejarte con eso, la clave es esa, es ir entendiendo quién soy, qué quiero, y no desde un concepto copiado de alguien más de cómo se debería ver y qué es lo que yo debería hacer. No, es ir conociéndome y darme cuenta qué es la persona, quién es ese ser que quiere salir, que quiere vivir, que quiere moverse por el mundo y que quizás yo no lo he estado dejando porque le pongo trabas y le pongo límites y le digo que no puede ser así, y le digo que no, que habla demasiado y le digo que no, que no sé, o sea, tantas cosas que nos vamos diciendo. Y que no necesariamente tiene que ser así, para nada. Así que te dejo con eso hoy y nos vemos la próxima semana en un episodio nuevo. Te cuento también que ya tenemos newsletter, que es un sueño que tenía hace mucho tiempo, así que te invito a registrarte al newsletter. Lo encuentras en mi Instagram, en los links o en mis historias destacadas también. Todas las semanas te voy a ir mandando y compartiendo ejercicios, afirmaciones, un montón de herramientas para ir ayudándote a manifestar una vida más libre, más auténtica, más feliz, pero también para que vayamos creando una comunidad que se acompañe, que se tire para arriba, que comparta sus experiencias. Y para mí, de verdad es un sueño poder ir habilitando esos espacios cada día un poquito más. Así que te dejo un beso gigante y si te gustó este episodio te invito a dejarme estrellitas y obviamente suscribirte al programa. Que tengas una hermosa semana y nos vemos en el próximo episodio.